en vivo el show de Luis Corporán por La Roca 91.7 y vamos inmediatamente con un debate interesante. Ay, qué fina. Espero que Ivonne, Richard y yo tengamos el permiso de la audiencia porque no tenemos hijos y de los padres para poder opinar en este tema. Y si en algo fallamos, queridos padres, perdónennos. Hablamos desde nuestra experiencia con sobrinos, hermanitos, que lo vine a hacer, limpiarlo, y ya hasta se graduó del colegio. Perdónenme si fallo. Ok, hay un escrito muy interesante que fue publicado en Diario Libre y que vi que fue escrito por Nancy Álvarez y que el título llama mucho la atención. Los niños no se crían solos. Niños solos en casa, la crisis silenciosa de las familias modernas. Creo que ya que con ese título podemos durar 15 días hablando de este tema y de una realidad, porque yo pequeña, mi mamá lo vivió conmigo. Entonces, en el tiempo de ustedes, ¿ese fue su mayor reto? En mi caso particular, la señora con la que estuve casado, la mamá de mis hijos, ella y yo optamos de que ella iba a estar con los muchachos mientras yo trabajaba. Y fue una decisión de los dos. Después que ellos ya estaban mayorcitos y también después de la partida de Manuel, ella empezó a trabajar. O sea que no fue complicado el tema de que se criaran porque tenían a mami ahí. Fue complicado para mí porque tenía que buscar mucho cuarto, yo solito. Pero definitivamente fue una decisión que hubo. Y yo creo que de verdad es una de las más sanas. Cuando las dos parejas dicen, bueno, de los dos, porque puede ser que sea el hombre que se quede cuidando a los muchachos. De los dos, yo soy el que tengo más posibilidad de traer dinero a la casa. Cuida tú los muchachos. Creo que es la mejor opción, aunque no siempre es la que está disponible, porque el dinero hace falta. Sin duda alguna. Siempre Kenny, hace falta. ¿tu mayor reto en ese momento fue justamente el tema de que los niños no se criaran solos? Sí, fue un gran reto, aunque yo trabajaba. Llegó una época en que dejé de trabajar. Cuando entré a la comunicación ya, que dije, bueno, ya te fue el último trabajo, pero sí es un gran reto, pero yo también tomé la decisión que era, ok, trabajo y mis hijos, mi trabajo, mis hijos, como que yo no vi, Jessy, yo de irme de fin de semana, si Sofía y Sebastián no podían ir, pues yo no iba. Nada de que de irme de chercha, que no sé qué, no. Yo me dediqué a ser mamá. Yo trabajaba, pero yo era mamá. Yo era así, incluso yo era la que los llevaba al colegio y los recogía del colegio. En mi hora de almuerzo, yo lo que tenía era una loncherita. Y no habían tantos tapones en ese momento. Exactamente. Y te puedo decir, yo era gerente en una sucursal de una cadena de farmacias y yo estaba en Gascue. Y yo de Gascue salí a recoger a mis hijos aquí, en Bellavista, aquí en el San Juan Bautista. Yo recogía a mis hijos, primero era el Montessori, después para el San Juan. Y yo recogía a mis hijos y los llevaba a la casa y le quitaba el uniforme y le decía a la muchacha, ve poniéndolo a comer. Claro, tenías siempre, esa ayuda, pero tú estabas presente. Siempre. Y yo hice una rutina también. Si Javier no podía pasar, que era regularmente casi que nunca, por el tema de su trabajo, entonces yo le decía a mi hermano Anselmo, o aparecía de sorpresa mi hermano Henry. Es decir, la familia ayudaba. No, pero como para supervisar, porque nunca tuve esa confianza absoluta de que los niños, estaban bien cuidados por fulano. Y entonces como que yo nunca pensé con el tema de las cámaras. Pero ya, cuando yo salí a las 5, tú podías jurar que antes de las 6 de la tarde que Nivalde estaba con sus hijos. Muy bien. Entonces yo fui una mamá muy presente. Mara, tú eres actual en estos tiempos, tú tienes ya tú tienes uno grandecito, exacto, y una pequeña. ¿Cuál es tu mayor reto como madre ahora mismo? Es el tema de que tus hijos no se críen solos y estén muy presentes en la vida de ellos. Mira, yo le he vivido las dos. Yo no soy tan joven y en los tiempos en que yo nací, en los años 90, las madres se dedicaban a estar en sus casas, cocinando y limpiando y fregando y atendiendo niños. Lamentablemente la vida está muy acelerada y ya eso de una mujer entre casas es muy difícil verlo. Yo no juzgo a las mujeres que hoy en día salen a trabajar porque no dependen de un hombre. Por ejemplo, en mi caso, cuando nació mi primer hijo, yo duré el embarazo entero sin trabajar porque solamente era modelo. Al mes de dar a luz,
el mismo esposo mío me dijo, para la calle a trabajar. ¿Qué? Te Y al mes, recuerdo que en las caravanas esas del presidente, fue mi primer trabajo después de que yo di a luz. ¿Y quién te cuidaba la criatura? ¿Quién te cuidaba el niño? La madre de él. Ah, ok. Se quedaba con la abuela. Entonces, tampoco voy con eso de que una niñera cuida al niño. Amor, si yo salgo a las 6 de la mañana a trabajar, no es verdad que me van a permitir en mi trabajo tener a mi hijo de 6 de la mañana a 5 de la tarde un trabajo normal. O yo traérselo a Luis ni aquí. Entonces, tiene que tener una niñera. ¿Entiendes? Entonces, si yo quiero echar para adelante y darle un futuro a mi hijo, tiene que haber una jodida niñera. Alguien que te asista. Alguien que me ayude. Y eso no me hace mala madre. El estar ausente de 7 de la mañana a 5 de la tarde no me hace una mala madre. ¿Entiendes? Ni ausente. Lo que yo sí entiendo, perdón, como dijo Yarix ahorita, yo no tengo hijos, pero yo no soy un tonto y yo veo muchas cosas. Lo que sí yo siempre he criticado el hecho de que no es que sea mala madre, pero para mí es mucho descuido. Es como relegarle y darle que la nana sea la que se encargue de todo del niño. Exacto. Porque si usted está en la casa, ¿qué le cuesta a usted bañar a su niño? ¿Qué le cuesta a usted peinarlo? ¿Qué le cuesta a usted darle de comer? Prepararle. Es que es lo mismo. O sea, si usted va a salir a una actividad, o sea, si van a salir todo, incluyendo a la nana, ¿por qué usted tiene que dárselo a que la nana lo cargue? ¿Por qué no atiende usted a su muchacho? ¿Por qué no lo puede atender? Mira, incluso usted no puede hay mover personas. el coche. Yo nunca fui con una empleada a comprar. Ahí es que voy. Adivina lo que yo hacía. Javier, coge ese carrito. Y yo me iba al área de almohadas. Y cuando tenían cargador, metía el cargador. Y cuando lo tenían los dos, Sofía dentro del cargador en un carrito y Sebastián en la vaina donde tú lo sientas. Y entonces yo con mi carro. Con los dos muchachos ahí. Y Javier, sí, este pasillo, vamos a eso. Es decir, que quiere ser mamá. Mira, yo lo que no voy es con esas mujeres que no trabajan, que son muchas, que no tienen tiempo para dedicarle ni a ella misma, pero siempre su prioridad es que fulano me invitó porque veo muchas, que yo tengo que ir a un campo que no me lo puedo perder, que mami agárrame el niño porque yo voy para un bonche. Que vivan las abuelas. O sea, mis hijos, después de que yo me divorcié, no existe la hora ni el momento en que mis padres tengan una obligación de cuidármelos, pero al menos que sea una emergencia. Cuando tú trabajabas de noche, ¿tú lograbas llevar al niño al colegio? Yo siempre le he enseñado a mi hijo el valor y el sacrificio de trabajar. Entonces, en momentos cuando era una terraza, porque obvio, después de que se convirtió en una discoteca, el niño no podía estar ahí. Entonces, pero sí le enseñaba. Pero tú lo llevabas, ¿era tú? Sí, claro. Y él mismo me decía, yo quiero ir para tal negocio, para no mencionar el nombre. No, te hablo al colegio. Tú lo llevabas, a eso que me refiero. Sí, porque él quedaba de camino. Ok, bueno. Ivonne, que tú recuerdes de tu mamá intentó estar siempre presente ahí, o tu papá, o te llegó quedarte solita, o la abuela, o los tíos. Intentó, no recuerdo un solo día que estuviéramos solos. Jamás. Mi mamá y mi papá llegaron a un acuerdo de que él era que iba a ir a trabajar a la calle y que mami se iba a quedar todo el tiempo con nosotros. Al principio éramos trillizos. En esa época no había tablet. Por eso, no, para nada. Y mi mamá era tan tal, señores, y le digo trillizos porque yo soy la mayor, pero los que me siguen, yo nada más le llevo 1 año y son mellizos. Entonces, mami andaba con trillizos. Y esa casa, los vecinos siempre decían que cómo ya lo podía hacer, porque literal todos los días del mundo, mami limpiaba la casa. O sea, no es de que la voy a limpiar interdiario. No, diario la casa se barría, se trapeaba y se sacudía el polvo y todo, porque ella decía que ella necesitaba que nosotros pudiéramos tirarnos al piso tranquilo sin que ningún microbio, ¿verdad? Una mamá apoyadora, sí. No, que para exactamente, y ella nos cocinaba y todo, pero mami lo que sí hizo fue entonces aprender a hacer cosas en la casa. Para ese tiempo se usaba el macramé. Para ese tiempo la gente tejía cosas en macramé. Sí. El que no sabe lo que es macramé porque nació en estos días, búsquenlo en internet. Entonces, mami daba... ¿Tú no sabes lo que es macramé? Sigue. Ok, mami daba cursos de macramé a unas chicas que querían aprender, iban allá, yo todavía me acuerdo, y mami se sentaba con ellas allá en el pasillo de la casa, vigilándonos. Pero se la buscaba. Por eso que te digo, todo lo que ella hacía, entonces lo hacía en la casa. Daba curso de macramé, después cuidaba niños en mi casa. Yo nada más no he parido, pero yo no te puedo explicar la cantidad de niños que yo ayudé a mami a cuidar. Pide perdón por si metes la pata. Josema. Tú sabes algo que quiero contar. Yo iba a escribir una obra llamada La Niñera. Es de verdad, una obra dramática, y empecé a escribirla y después eché para atrás por lo dramática y trágica que me quedó.
yo estoy frustrado por una niñera. A mí una niñera me daba más golpes que el diablo. ¡Ay, qué horror! Pero golpes que ustedes no se imaginan. Y mis padres se dieron cuenta que ella nos daba golpes a mi hermano y a mí. ¿Cómo? Porque yo la partí con un camión de hierro que me regalaron. Un camioncito que me regaló de juguete, que era de hierro. Y entre los tantos golpes que ella me daba, yo le di un fuetazo. Pero a ti te cuidó niñera. Tu mamá y tu papá trabajaban como... una familiar de mi madre que era como que no cuidaba y mis padres le pagaban. Ok. Esa tipa, oye, no era a bimbao a golpe que nos daba, porque nosotros jodíamos, pero ella no tiene por qué darnos golpes. Y a mi hermano lo trancaba, o nos trancaba los dos en cuarto oscuro, apagado, nos trancaba. Y mi hermano ahora mismo con 40 y pico de años, él no puede dormir con la luz apagada. Mi hermano tiene que dormir con la luz prendida. Lo que pasa es que como hay bien, hay mal. Yo tengo ciertas frustraciones con cosas que no tienen que ver con niñera y me la voy a ahorrar. Sí. Pero sí, todo depende de lo que te toque. Por eso yo le tengo un miedo del diablo a las niñeras y que Dios le proteja al que busca niñera. Al que busca niñera. Bueno. Richard, en tu caso, yo tengo entendido que tú fuiste de lo que cuidaste a tus hermanos, pero me gustaría saber si tu mamá siempre intentó el estar presente, ahí, que ustedes no se criaran solos, o no sé si estaba la abuela, si estaba la tía. Bueno, nosotros nos criamos solos, nosotros éramos como cinco, mami tenía que trabajar porque no tuvimos como que un padre. Yo siempre he contado que mami no veía televisión y lamentablemente, ¿verdad? Por decirlo de alguna otra manera. ¿Costó un poquito? Exacto, costó mucho su vida. Ay, y de y somos 7, pero como de 6 padres diferentes. Entonces ya ustedes pueden imaginarse lo complicado que era nuestra vida cuando pequeños. Entonces ustedes solos. Sí, por lo regular yo era el mayorcito porque mis hermanos todos se llevan como de a un año y el que más años les lleva es Richard. Entonces yo 4 años, después de los 4 años nació mi segundo hermano, o sea que ya por lo menos ya yo tenía. Entonces eso, ¿qué pasaba? Bueno, yo tuve que aprender a hacer todo lo de la casa porque alguien lo tenía que hacer y entonces la responsabilidad caía en el más adulto. En el mayor. No culpo a mami ni nada por el estilo porque alguien tenía que salir a trabajar para poder llevar lo que se necesitaba en el hogar. Entonces no tuvimos, yo siempre he dicho que quizá mi afeminamiento viene porque yo no tuve como que una figura paterna que masculina, podía, masculina, que podía, que se ver algunos adeptos, algunas cosas. Pero Richard, te pregunto, fuera de los horarios laborales de tu mamá, después ella intentaba estar ahí fines de semana, que, o sea, que ustedes... No, nosotros veíamos a mí solamente de noche. Y a veces hasta cuando estábamos durmiendo. Wow. O sea, que era muy difícil, a pesar de ser un pueblo, ¿verdad? Sí, entonces nosotros podíamos ver a mami en la noche, pero ya tempranito se tenía que ir. Entonces ya nosotros íbamos para la escuela, íbamos para el colegio. Yo recuerdo que yo entraba al colegio, bueno, en ese momento eran 2 tandas, entonces en la mañana yo no iba. En la tarde era que iba, pero yo tenía que encargarme de cocinar y de tener todo listo y preparar a mis hermanos para irnos todos a la escuela. ¿Y quién le echaba el ojo? Cocinar rico. Entonces la supervisión estaba a cargo de algunos vecinos o de tíos. Pero tú vivías en pueblo, eso es lo bueno, que es confiable. En los pueblos quizás no existía esa maldad, no existía ese cosa. Un vecino te podía llamar la atención o tenía la autoridad de llamarte la atención porque no lo hacía con ningún tipo de intención maligna. Como hoy, que quizás la gente desconfía de todo el mundo. Hoy hay que entonces me crié en un sector que nosotros le decimos ya barrio militar, porque ahí como que todos nos compenetramos como familia. Todavía yo tengo casi 20 años viviendo en la capital y todavía sigue viviendo la misma gente que cuando yo estaba muchacho. Claro. Entonces, esa era como la supervisión, o mi tía o mi abuela, que era la que trabajaba en el hospital y subía en muchas oportunidades a ver cómo íbamos. O mi abuelito, que llegaba en su bicicleta. Entonces, pero como que... Pero estuvieron mucho tiempo solos. Estábamos mucho tiempo. Pero una pregunta, y discúlpame, Yavi, y es algo que me responde si quiere. Antes de la pregunta de Mara, 829-733-8010 y el 347-440-1404 para que la gente vaya llamando y nos cuente si sus padres siempre estuvieron presentes, lo intentaron, si les tocó como a Richard, y actualmente gente que vive en Nueva York, pero con crianza dominicana, que ya ustedes saben cómo es. Baby City. 829-733-8010 y el 347-440-1404. Tu madre estar ausente por trabajo, obvio, ¿era algo que le afectaba emocionalmente a ustedes o ustedes entre todos lo entendían?
Bueno, imagínate, muchacho, al fin uno lo que sabía, bueno, mami está trabajando. Vámonos a jugar. Exactamente. Pero en tu caso, que eres mayor. Emocionalmente y psicológicamente. No, la verdad, como que afectarme como tal, no, porque mami en algunos sechones como que podía subir, nos chequeaba, bajaba, o sea, como que, porque mi mamá siempre trabajó como en restaurantes. Sí. Y en una oportunidad trabajó también en los comedores económicos de Manzanillo, y nosotros sí, yo recuerdo que íbamos a comer ahí, cuando estábamos un poquito más pequeños, etcétera, etcétera. Pero no, psicológicamente no nos afectó, no. Y gracias a Dios, independientemente de no habernos criado de esa manera, como que todos tenemos caminos correctos. O sea, como que no tuvimos situaciones, nunca hubo quejas que no fueran quejas. Exactamente. Que porque tú andabas rápido en una bicicleta. Travesura de niños. Exacto, travesura de niños. Vamos con el público. Buenos días. Buenos días, chicos. Hola, muñeca, cuéntanos. Hola. Yo recuerdo cuando nosotros éramos 7 hijos, y mi mamá era profesora en una escuela. Yo recuerdo que mi mamá iba a mitad de mañana, cuando daban recreo en la escuela, mi mamá iba, nos hacía un jugo, supervisaba que tuviéramos bañado, que tuviéramos listo, que tuviéramos limpio. Iba después, ella tenía 2 tandas, después iba en la tarde, y cuando ella tenía que, en la hora del almuerzo, iba y nos daba la comida ella. En la noche preparaba la habichuela, preparaba la carne, porque el arroz era más difícil, pero ella siempre, mi mamá no tenía vida, era una locura, hasta que mi papá y ella llegaron a un acuerdo que ella ya no iba a trabajar. Pero mientras tanto, mi mamá siempre estuvo dedicada, porque yo lo que critico es que tú, como mamá, sales a las 6 de la mañana y se te olviden esos muchachos. O sea, tú tienes que dejarle lo que van a comer, lo que van a... Todo, tienes que dejarle hasta su ropita sacada, porque eso es parte. Tú no te puedes desligar. Hay mujeres que se desligan. Pero yo te voy a decir algo. Ese compromiso, esa responsabilidad. Esas madres 4x4, donde tú recuerdas todo eso que hicieron, señores, mire, son marca uno y se vuelve cosa muy importante. Buen día. No, y tú, ¿verdad? Hola, buenos días. Hola. Adelante. Bueno, respecto al tema, en mi caso, gracias a Dios, siempre tuvo la presencia de ambos. Qué bueno. Mi papá fue quien siempre estuvo como yendo a la calle a trabajar. Mi mamá, lo que trabajaba o lo que trabaja todavía, que es pedicurista y manicurista, lo hacía desde la casa. Pero entiendo que hoy en día hay muchos padres que quieren tener hijos, pero no quieren tener responsabilidad. Exacto. Eso es correcto. Tienes razón. Quieren tener hijos para cuando estén viejitos lo cuiden. Lo cuiden. Mira, ya vi. Buenos días, dame la otra. En breve, amor. Hello. Hola. Quita el altavoz, mi amor, para escucharte. Sí. Ok, ahí, dale. Bueno, dame la otra, Fernández. Si no escuchaba. Hola, mi amor. Aló. Te escuchamos. Fernández, dame la otra. Buen día. Buen día. Dale, mi reina. Cuidado si te come, chupete. Mira, yo soy una madre joven. Hola, mi amor, cuéntame. Yo soy una madre joven y yo me levanto a las 5 de la mañana a hacer la comida que se lleva mi esposo, la que yo me llevo. Muy bien. Baño a mi hija, la peino, la preparo para ir a la escuela. Me voy a mi trabajo porque estamos en el turno nuevo del estado. Y regreso a las 6 de la tarde. Cuando regreso a hacer cena, revisar tareas, a limpiar la casa, a preparar la cena, como dije, a preparar la carne del día que sigue. Y una pregunta, amor. Uno dice que uno no tiene una vida así de que tan cómoda y cosas, pero yo eso me lo disfruto. Pero una cosa, amor, estamos hablando de casi de 12 horas fuera de tu hogar. En esas 12 horas, ¿cómo es, diríamos, el cuidado de la niña? Me imagino que colegio, ¿quién se queda con ella? La niña está en una escuela, jornada extendida, y ahí el padre va y la recoge, se van a la casa y me esperan ahí. En ese proceso su papá está con ella. ¿Qué edad tienes? Los fines de semana yo utilizo una frase que es que el que tenga su cojombo se lo echa al hombro. Sí. Y a mí tú me invitas a una fiesta y yo no puedo ir con mi hija, pues no me invites. Gracias. Yo voy con mi muchacha al fin del mundo. Mira, ¿qué edad tienes? Te pregunta Josema. 3 años. ¿Tú? ¿Y tú? Yo 30. Perfecto, madre joven. Dame la otra. Buenos días. Y la nena tiene 3, o sea. No, ella es una madre vieja comparado con la que tienen. Buen día, reina. Cuéntame.
Bueno, señores, yo pertenezco a ese porcentaje de que lamentablemente mi mamá no tenía papá, mi mamá fue a trabajar, venirse a Estados Unidos y nos dejó con familias. Y obviamente uno pasa por cositas o abuso de todos lados. Así que no es fácil cuando no tienes a tus padres ahí. Pero sientes que quedaste con muchos o pequeñitos traumas por ese tema, por no tenerlos tan cerca. Sí, al principio, sí, yo la verdad no creía mucho que en psicólogo, porque uno se siente como maduro, porque uno dice, uno es maduro a una edad pequeña, pero hay un trasfondo. Entonces ahora adulta me di cuenta la carencia que tuviste. Sí. Sí, fue muy duro, la verdad fue muy duro, y ahora que yo soy madre, uno trata obviamente, no fue con culpa de mamá obviamente, sino que a veces uno pasó de casa en casa, entonces sí, es difícil. Es horrible. Sí, en la forma de decirlo se te nota, mi amor, que fue muy difícil. Buenos días. Hello. Buenos días, equipo, bendiciones. Hola, muñeca. Buen día. Yarisa, le hablo por mí. Yo me crié con mis abuelos. Y mi abuelo, en tiempo, lo que hizo fue un 8º grado. Ya ustedes se imaginan. En el sentido de personas mayores y cosas. Pero mi abuelo, siempre que yo llegaba de la escuela, mi abuelo me tenía que revisar que cuántas tareas me dejaron, que yo tenía que hacer, y a la hora que yo me tenía que sentar a hacer mis tareas. Y te cuento que yo vivo aquí en Estados Unidos y tengo 2 hijas. Se lleva mucha diferencia de edad porque tuve que, por cosa de Dios, nunca tomé nada ni nada, pero no salí embarazada. Ya cuando la grande estaba en nació la pequeña, y yo, mi esposo y yo hicimos un acuerdo. Yo comencé a trabajar de noche, en el turno de 3 a 11 de la noche, para que cuando mi esposo llegara, yo irme, para que la niña no dejarla en ningún momento sola y estar pendiente. Yo el día entero de ella y él en el transcurso de lo que caía la noche. Sí. Pero ven acá, y el matrimonio se mantuvo bien, porque como casi no se veían, supongo que nada más los fines de semana. Mi amor, mi esposo y yo el 30 de diciembre vamos a cumplir 30 años de casados. Excelente, wow, qué bien, qué bonito. 30, juega. Sí, mira, tú sabes que yo tengo que decir que mi mamá, yo recuerdo que ella tenía que buscar la chica del servicio, porque nosotros éramos muy pequeñas, mami trabajaba el día entero igual que mi papá, y no dábamos pie con bola, esas mujeres se iban casi toditas, a mí una me llegaba a golpe y todo. Pero mami siempre estuvo presente, y yo recuerdo días donde tenían que llegar los lunes, que tenían que llegar y muchas no llegaban, y gracias a Dios que teníamos una vecina y siempre teníamos que esperar ahí que llegara uno de mis hermanos o mi papá, que se enteraban que no llegó, y nosotras que salíamos del colegio estábamos solas. Y recuerdo también que llegué ahí varias veces con mami a la universidad, ella estaba en la del Caribe, y esperarla en el vehículo con mi hermanito. Entonces, ella no estaba en la semana, pero mami era de la que llegaba a las 8, a la hora que ella llegaba y se sentaba a revisar tareas, a hacerla los fines de semana, era la que cocinaba, la que estaba ahí. O sea, mami siempre estuvo presente. Y una madre tecnológica ahora tiene mucha ventaja, porque mira cómo tú cuidas a Perry desde lejos. Tú chequeas lo que está haciendo Perry. Tú puedes poner cámaras en tu casa y también verificar en qué están tus hijos. Y cómo tratan a tus hijos. Las cámaras son básicas en estos tiempos. Perdón, que las cámaras se oyen, que ellos también te pueden hablar a ti. Sí, o sea, por ejemplo, el Perry no me puede hablar, obviamente. Pero ladrar sí. Pero, exacto. No estoy aquí, pero los hijos sí le pueden hablar de repente. ¿Todo bien? Sí, mami, o tal cosa, ayúdame. Así que tú chequeas a las criaturas. Claro, yo le tengo cámara, yo creo que está bajo el piso, pero tú sabes que yo admiro cada día a mi madre y trato de ser un modelo a seguir para ella incluso, de que se sienta orgullosa, porque en los tiempos que yo nací éramos muy pobres. Entonces, teníamos un hermanito chiquito que en ese tiempo no se usaba Pampers, el que usaba Pampers era porque era rico, y porque eso tenía cierto, era de tela. Entonces, paño. Exactamente, paños de tela. Y ya tú sabes, entonces en esos tiempos la comida debía de estar a las 11:59 lista, porque mi papá no comía comida calentada y él llegaba a comérselo. Y aparte de eso, mi hermanita, que nos llevamos un año, ella estudiaba en la mañana porque éramos muy pobres, y entonces al ser tan pobre teníamos que turnearnos el uniforme. Entonces cuando mi hermana llegaba,
a las 12 tenía entonces mi mamá que lavar el uniforme, que no sé cómo ella hacía para secarlo, para que yo me pusiera todo lo que ella tenía. Incluso compartíamos los cuadernos. ¿Usted usaba los mismos uniformes? Y los cuadernos, y los lápices. Todo. Incluso yo tengo los pies un poco más anchos que mi hermana. Y entonces a mí me apretaban. Ay, y nosotros incluso nos poníamos una ropa los domingos que nosotros podíamos poner una ropa diferente. La ropita de exacto, y era al año que mi papá con sacrificio podía comprar una ropa. Y yo podía estrenar, ya tú sabes, con sacrificios. Pues él sabe de lo que yo le estoy hablando. 25 de diciembre. Porque como todos los niños, tú sabes, ese día como que lo ponían bonitoso. Ese era el único día que a uno le podían comprar una ropita porque éramos muchos y parió la abuela. Wow, qué fuerte. Tengo una llamada. Buen día. Hoy no he podido hablar. Oye, que ella no podía hablar. ¿Tú quieres que busquemos los minutos? Dale, mi amor. Buen día. Dale, después de esta llamada vamos a hablar con Ivonne. Dale, mi reina. La quiero escuchar. La madre joven otra vez. Dime, que no dije la parte mía como niña. Sí. Los hombres también hacen eso, porque en mi caso, mi padre era quien se quedaba conmigo y me llevaba a la escuela mientras mi madre trabajaba. Qué bonito. Y fue tan así que para mí, mi papá yo digo que es el hombre de mi vida, porque un hombre aprender a hacer un moño del ballet y saber todos los pasos del ballet para llegar. Ya lo eso no lo hace todo el mundo. Lindo, qué lindo. Es verdad. Dale, Ivonne Peralta. No, ya se me olvidó. Qué mala. Pero Ivonne. Buen día. En serio. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Buenos días. Buen día. Bendiciones. Amén. Oye, mi amor, yo quiero una cosa que... Mi amor, quita el altavoz, por favor. El altavoz. Quita el altavoz, mi vida. Quiero quitar el altavoz. Ahora fue la señal que se fue, mi amor. Dale, negra. Oye, yo digo que quiero que me feliciten a mí y a mi esposo, mayormente más a mi esposo que a mí. Hoy cumplimos 31 años de casado. Wow. Felicidades. ¿Cuál es la clave? Se corta la llamada. Bueno, mi amor, felicidades para ti y tu esposo. 31 años, celébrelo y gócenlo. Venimos en breve, no se mueva nadie.